Es que rápido se dice. Otorrinolaringología. No, pero pues ya tengo más de 10 años diciéndolos. Tu esposa es de aquí. Es de aquí. Sí. Ya no te vas a ir. No, ya sé que no. Ya sé que no. Y básicamente es como si la misma musculatura nos estuviera ahorcando. ¿Qué es la parálisis del sueño? Lo que le llaman popularmente, se me subió el muerto. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a Radio CCLab desde el Asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy su servidor y amigo Óscar Salcedo. En este mes patrio vamos a tocar el tema de la apnea del sueño. ¿Qué tal duermes? ¿Descansas? ¿O te dejan descansar? ¿Sabes de alguien cercano a ti que ronque? Puede ser una apnea. Aquí hablaremos de este tema porque debemos ocuparnos más que preocuparnos. En nuestro asador prepararemos unos deliciosos tacos al pastor, pero no tendremos el clásico trompo. Ya verán cómo lo haremos. Al final del programa ya verán la receta. Si el platillo es de tacos al pastor, quiere decir que el programa se lo vamos a dedicar a la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Del platillo y de la Ciudad de México, Pánfilo nos va a contar algunas cosas. Buenas tardes, Pánfilo. Gracias, Óscar. Buenas tardes, amigos. Ahora le tocó a la Ciudad de México, donde predominan los trompos de taquitos al pastor en todos los rincones de esta gran ciudad. Más al rato les platico de este famoso platillo, pero también les voy a platicar sobre los lugares más importantes y representativos para cuando la visiten. Hay muchísimos lugares para conocer, no se despeguen. Gracias, Pánfilo. Vamos con nuestro invitado. Es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, tiene especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, cuenta con una alta especialidad en medicina integral del sueño. Además, tiene una maestría en gestión directiva de instituciones de salud y un doctorado en educación. Hasta el 2023 fue encargado del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Sueño. Cuenta con muchas publicaciones, ha dirigido tesis de posgrado, ponente en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ya está aquí el doctor Mauricio Ruiz Morales. Vas a querer un refresquito, ¿verdad? Sí, pero al rato. No, porque también para que no nos seque la boca. Ah, ya. Sí. Ah, bueno. Saludcita. Saludos. Bienvenido. No, muchas gracias. Bueno, ya aquí estamos refrescándonos a gusto con un refresquito de cola sin marca. ¿O sin marca? Solito. No, sin marca. Pues antes de dar inicio a esta importante entrevista, amigos, apóyenme con darle like, compartan y activen la campanita. Es importante para continuar con estas entrevistas a personalidades destacadas del medio de la salud. Búsquennos en YouTube, Facebook, Spotify y TikTok como Radio Asador y les va a aparecer este programa. A ver, Mauricio, antes de que hablemos de ronquidos, apneas y consecuencias de la los apnea, trastornos del sueño. vamos a hablar, ¿qué tanto saben tus pacientes de ti? Híjole, pues yo creo que muy poco. Lo mínimo. Lo mínimo. A lo que vamos, el problema somos los pacientes, llegamos, pero no sabemos quién es, si es casado, soltero, sí, no, viudo, no. Tiene o no, todo eso nunca investigamos. Y el doctor todo nos investiga. Sí, claro. Pero al médico nunca sabemos quién es. ¿Eres del 85? Sí, nací el 16 de enero del 85, justo aquí, en la Ciudad de México. Ok, acabas de cumplir 40 años. 40 años, ya, pasé al cuarto piso. Estás chavito todavía. ¿Pero eres de corazón jarocho? Sí, lo que pasa es que nací, digamos, aquí en la Ciudad de México, estuve solo 2 años, y de ahí, por trabajo de mi papá, él es petrolero administrativo, ajá, lo mandaron a Veracruz. ¿A Veracruz, al puerto? Al puerto, okay, justamente al puerto de Veracruz. Estuve ahí, pues no recuerdo bien los años, recuerdo bien los grados de escuela. Estuve desde kinder, maternal, más o menos, hasta el segundo año de primaria. Segundo año de primaria en Veracruz. En Veracruz, sí, más o menos 7 años estuve ahí. Y ya de ahí lo cambian a Monterrey, a mi papá, y nos vamos a Monterrey. O sea que tuviste el cambio de primaria a secundaria, lo hiciste de un estado a otro. A otro, sí. ¿Qué tan difícil fue esa adaptación? No, pues sí, fue compleja, y más por el tipo de cultura, ¿no? Porque digo... Sí, te vas con el relajo de acá y los serios de Monterrey. Sí, pues Veracruz es como más amigable, como más chicharachero, le decimos ahí en Veracruz. Ajá.
Y pues sí, en Monterrey, pues sí son más serios, hablan más fuerte y que huerco y eso. ¿Qué tanto te costó trabajo o no la adaptación de una atmósfera como la de Veracruz a la de Monterrey en cuestión Pues, de núcleo? sí, pues fue complejo, ¿no? O sea, principalmente, por ejemplo, pues en la escuela, ¿no? Pues hablas tipo jarocho, ¿no? Y ya de repente allá hablan Llegaste, bien ¿qué pues, norteño. ¿qué pues, pariente? A lo pájele, ¿cómo estás? Y ya de repente, y ellos, oye, ¿quién sabe qué? No, pues no. Y entonces te agarraban de cábula. Sí, ¿Te claro. bulleaban por eso? Sí. ¿Pero en mala onda o de Buena broma? onda, pero pues sí, siempre el que pues, eres el que habla diferente, pues yo los escuchaba todos hablando de que quién sabe qué. Y yo, oye, pues tú no hablas tan bien. Ay, hijo. Y entonces ahí hiciste primaria. Bueno, ya en Monterrey acabo la secundaria. Ajá. Y de ahí otra vez a mi papá le dice, no, pues te regresas a Veracruz. Y regreso de Al nuevo puerto otra vez. al puerto otra vez y ya ahí hago la preparatoria y ya es cuando decido estudiar medicina y ahí mismo en la Universidad Veracruzana estudio medicina. Medicina general. Medicina general, Ok. sí, de 7 años. ¿Qué edad terminaste la carrera? Híjole, pues más o menos como a los 25, 24, 25 y ya es cuando decido hacer la especialidad en... Porque hacen servicio y no sé qué tanto. Sí, hacemos el internado. Yo lo hice en el ISSSTE, porque se hace en un sector público. De ahí hice el servicio social, ¿no? Lo hago en la Facultad de Medicina y ya de ahí decido hacerlo en otorrinolaringología. Es que rápido se dice otorrinolaringología. No, pero pues ya tengo más de 10 años diciéndolos. Sí, pero justo ya en Veracruz es donde decido hacer otorrinolaringología y es cuando decido hacerla aquí en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En el ISSSTE, el que está en Feliz Cuevas. Ok. Y ahí, nada más, o sea, hiciste la especialidad en otorrinolaringología y cuello, cabeza, cirugía de cabeza y cuello. ¿En el mismo hospital? En el mismo hospital, sí, digamos que ahí termino la especialidad, es de 4 años, pero ya incluye todo, o sea, es otorrinolaringología, nada más que digo, más o menos por los años 80, 90 le agregan lo de cirujano de cabeza y cuello. Ok. No, pero es la misma. Pero sí lo practicaste como tal, sí, o sea, claro, sí tienes el dominio de la cirugía. Operamos como tal, nariz, garganta, todo. ¿Y qué fue lo que te llevó a esa especialidad? ¿O viste una oportunidad de desarrollo ahí? Sí, bueno, digo, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo entro a otorrinolaringología, ya lo dije bien rápido, yo durante mi infancia sufrí mucho del oído, tenía muchas infecciones. Okay. Entonces, pues me la vivía en otorrinos, o sea, por lo menos visitaba una vez al año al otorrinolaringólogo. O sea, que por familiaridad con esa especialidad. Sí, digamos que ahí es cuando me gusta, digo, pues la verdad, pues vi a qué se dedicaban, pues ya sabía más o menos, dije, pues vamos a hacer otorrinolaringología. Y acabando otorrinolaringología es cuando decido hacer algo que se llama una alta especialidad. Ya es donde lo hago en medicina del sueño. Okay. Que inclusive yo termino ahí, pues, no por accidente propiamente, sino que la vida como que me fue llevando, porque conocía que existía, ¿no? Pero la verdad es que se desconoce mucho del área, ¿no? No sabemos. Sí. Fue por una rotación que forzosamente, pues digo, nos hicieron forzosamente hacerla en la parte del sueño. Voy a la clínica del sueño de la UNAM, la verdad. Pues digo, primero empecé como que, no, ya de repente como que me empezó a gustar y dije, mira. ¿Ahora duermes más? Sí, los que roncan, los que no pueden dormir, etcétera. Y dije, pues esto es un área muy bonita y muy desconocida. Y ya es cuando yo decido, pues mejor estudiarla como tal. Y bien dices, la verdad es que es un área, bueno, muchas de las áreas de la medicina con las que me he enfrentado, como la del electrofisiólogo, no sabía que existía esa especialidad. Y ahora con lo de la clínica del sueño, hasta que yo tuve una manifestación de algo, me mandaron a hacer unos estudios en el 2015. Pero sí, realmente, cuando llegas es todo una especialidad. ¿Cómo te conectan? Tienes ahí, te acuestan y ahorita nos platicarás para no meterme en lo que no debo de meterme.
tú eres el especialista en eso, pero sí es todo una especialidad, ¿verdad? Sí, claro, y inclusive digo, es una especialidad pues relativamente nueva, hablamos de los años 90. O sea, digo, tiene como 35, 40 años. Entonces, ya. fíjate, imagínate cuánta gente que padeció de esto y que las consecuencias que produjeron el hecho de tener esa apnea, que se fueron sin saber qué fue lo que les pasó, simplemente paro cardiorrespiratorio. Sí, digamos que estaban expuestos a las complicaciones, pero No pues sabían. no sabía. La verdad es que es muy frecuente pues está roncando, pues está roncando, está descansando, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pues si ronca es porque tiene un sueño muy profundo. Digamos que eso, la verdad, es algo que todos piensan que es normal, pero la realidad es que roncar no es normal. Bueno, pero eso es el área del que vamos a hablar más al rato. Ahorita Ok. quisiéramos conocerte. ¿Eres casado? Sí, solo una vez. Pero ya en estos tiempos no sabemos. Pero sí, tengo una esposa, tengo 2 hijos. Bueno, una vez con una esposa, no con una dos. Esposa. No, una vez, bueno. una vez con una esposa. Tengo 2 hijos, uno de 5 años y otro de 3. Se llaman Isaac y Uziel. Mi esposa se llama Viridiana. 5 años, o sea que le tocó la pandemia muy chiquitito. Sí, inclusive le tocó la pandemia, porque él nace en el 2020. ¿No? Justo cuando empezó. Sí, cuando empezó el niño pandemia. Yo tengo una nieta que nació también en el 20 y que nació muy cerquita a la pandemia, el 15 de enero, de febrero. Sí. La verdad es que esa época pues fue muy compleja para los niños, pues estaban aislados y no podían convivir con los otros demás, etcétera, sí. Pues sí, ya en el 2022 nace mi otro hijo, Uziel. También, ya estaba un poquito de salida, pero de todos modos siempre... Pues tocan todavía las secuelas, ¿no? De la pandemia. ¿Y de familia cuántos son? De familia, yo tengo un hermano que es oncólogo médico. ¿Mayor que tú? Mayor que yo. Es 3 años mayor. Él nació en el 82, yo nací en el 85. Okay. Él igual hizo aquí su especialidad y también radica aquí en la ciudad. O sea, igual le tocó la migración de ir para acá y para allá y regresar y hasta que se vino a estudiar acá. Exacto. Igualito. Y ya él igual decide hacer... por eso te viniste para acá, siguiendo a tu hermano, yo creo. Sí. Acá no sí influye, ¿no? Sí influye que ves a tu hermano, ver los libros de medicina, ver lo que está haciendo. Pues ya pues, te causa admiración y dices, pues oye, voy a estudiar también eso. No, la verdad es que sí siempre... ¿Oncólogo? Oncólogo. Okay. ¿No? O sea, ¿en dónde está él? Él ahorita está en Médica Sur, trabajando en Médica Sur. Tiene su consultorio particular y también trabaja en el hospital. ¿En qué se especializó? Oncólogo. ¿Pero en médico. qué área? En sistema urinario, ¿no? Es geniturinario, así le llaman. Es oncología geniturinaria. ¿Y cómo te fue pues en esa etapa? Porque tu hijo nació en pandemia, pero tú viste la pandemia como médico y tenías que ver con la parte más delicada, que es la respiratoria. No, ¿Te contagiaste? Sí, tuve un contagio. Digo, en un principio, pues que no sabíamos la pandemia bien, o sea, pues anuncian la pandemia. Obviamente, pues nosotros somos del área respiratoria, ¿no? Entonces, pues sí es como los que tuvimos que dar un poquito el frente, ¿no? Pero sí, o sea, sí, yo más o menos me contagio como en el 2000, pues híjole, pues sí, 2020, por octubre del 2020. Cuando estaba fuerte. Exacto, pues ya la segunda ola, porque la primera fue como muy empezando marzo, abril, ya de ahí la segunda. No, pero todos nos cuidamos más en esa parte. Sí. Tuvimos muy, porque lo que oíamos de las noticias. Pero cuando empieza a tomar fuerza aquí en México, ya fue para finales del 20. Sí. Entonces ya en octubre, pues me contagio. Y eso me contagié en una cirugía, ¿no? Sí, digamos que era un plan porque, pues por un momento, pues cerraron todo, ¿no? Cerraron, no puedes operar, no puedes hacer nada. Solo se va a atender pacientes de pandemia. Pero, pues, también había pacientes que se necesitaban operar. Entonces, se hizo como un programa en el cual se operaban a pacientes, no mucho volumen, sino como los más urgentes. ¿Esto fue en el 20 de noviembre? En el 20 de noviembre. Y se hacían pruebas, o sea, se hacían pruebas a los pacientes que no estuvieran contagiados, etcétera. Pero le hacían prueba que... de COVID, digamos. ¿Prueba rápida? Una prueba rápida para ver que no estuvieran contagiados
y, digamos, al personal también, pero a veces esas pruebas rápidas no No, sí, son lo que pasa es que te pueden dar una etapa de inicio, pasa la ventana, la etapa infectiva, exactamente. pues, son varios periodos, ¿no? Exacto, entonces, pues hago la cirugía, todo bien, perfecto, y a los 2 días, pues me llaman, oye, Mau, es que ¿sabes qué? Quien te ayudó en la cirugía se contagió, o sea, está positivo ahorita. Y yo, O sea, no era el paciente, no, ni era era el el paciente, el compañero. compañero con el que operé. Me dicen, oye, pues, ve, y yo, pero pues yo estoy bien, o sea, yo ni siquiera tenía síntomas, nada, Oscar. Y de repente me dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Pues no, tienes que hacerte la prueba y ya, y nos avisas, ¿no? Yo al otro día, pues me hago la prueba en la mañana y en la tarde me sale completamente positiva, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Pues yo ya estaba, digo, o sea, pues uno sabe con los pacientes, pero cuando a uno Sí, le sí, sí. toca, desconoce, ¿no? Le hablo a mi jefa de servicio, le digo, oye, ¿sabes qué? Salí positivo. No, pues tienes que venirte a urgencias y ya que te tomen una tomografía y pues que te incapacitan. Ahí en esos tiempos se incapacitaban 2 semanas. Ajá. Entonces voy a urgencias, me toman una tomografía, pues sí había unas lesiones, me toman una tomografía de tórax, porque en ese tiempo era como parte del protocolo, hacerte una tomografía en los pulmones y ya tenía unas lesiones muy pequeñitas, ¿no? El médico de urgencias, pues sí, me dice, ¿sabes qué? No, pues vete a casa, ¿no? No hay ningún problema. Ah, pues ya le hablo a mi jefe, oiga, ¿sabe qué? Pues que todo bien, ¿no? Y al otro día me habla la jefa de medicina interna. Me dice, oye, Mau, ¿sabes qué? Vente a internar. Y yo, oiga, pero pues ayer me dijeron que aquí en casa. No, es que ¿sabes qué? Mira, ya revisamos tus lesiones y pues la verdad no nos queremos En la arriesgar. ventanita Estás de... en la ventanita, o sea, estaba como, le llamamos borderline, o sea, Sí, como sí, sí. que muy bien para mal y muy mal para bien. Sí, sí. Entonces, ¿sabes qué? Pues internate, ¿no? Híjole, yo le digo a mi esposa, ay, ahora quieren que me interne, ¿no? Y ya, dice, no, pues internate, pues oye, pues es para que te cuiden, te están cuidando, es tu trabajo quien te lo está pidiendo, pues ni modo que desacates una orden, ¿no? Y pues ya me voy, me interno, pero pues yo me interno sin nada, o sea, yo me interno bien, ¿no? Yo estaba, y yo Aparentemente. aparentemente bien, ¿no? Y pues yo estaba ahí en las camillas, ya me dan mi cuarto, tenía un compañero, tuve 2 compañeros de cuarto, estaba mi compañero de cuarto, pero pues yo era pues el que andaba paseando en los pasillos, no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces, pero porque estaba muy inicial, o sea, yo llevaba 3 o 4 días de fase como tal. Y, Venía lo fuerte. ajá, y justamente eso yo creo que fue lo que más a lo mejor me pegó, porque me decían, no, es que lo feo es entre los 7 y los 11 días. Pero pues yo era el cuarto día, ¿no? Todavía tenía que esperar. No, pues dicho y hecho, al séptimo día, oh, ya no me sentía tan bien. Ya me empezaba como a faltar el aire, ya mi oxigenación estaba, híjole, pues sí llegué a bajar hasta 82, 80, más o menos fue la mínima. Y sí, sí, o sea, sí, por un momento, pues sí pensé que ya me iba, ¿no? Porque, pues sí, en esos momentos como que ves a todos alrededor, pues que no, que ya falleció el de la cama 1, ya falleció el de la cama Todos de lo 2, mismo. de lo Estabas en mismo, área COVID. exactamente, estaba en el área COVID y todos los días había fallecimientos. Y luego, para acabarla de amolar, pues mi cuarto estaba al lado de donde entregaban guardia, ¿no? Entonces, pues yo ya escuchaba a las enfermeras, ¿no? Que ya fulanito murió, que ya fulanito acá, etcétera. Y yo, pues, y tienen lo mismo que yo, pues, híjole, dices, no, pues ya me voy a ir. El pronóstico es Ya de el pronóstico no reserva. se ve muy, muy bueno, ¿no? Y pues sí fueron días duros, pero ya como que en el COVID hay un momento que estás muy abajo y como que al otro día ya empecé como No te otra entubaron vez. nunca. No, gracias a Dios, no, ni siquiera pasé a alto flujo que le llaman, sino nada más a puntas nasales De con oxígeno. 5 litros de oxígeno y ya, de ahí ya fui para arriba. Ya estuve 12 días aproximadamente ¿Internado? internado. No, yo salí del Y hospital. bueno, te fuiste al hospital, pero estuviste con tu esposa, ¿no la contagiaste? Sí, ella sí se contagió, Pero pero son de los que la pasamos así como si nada. sí, inclusive mi bebé también se contagió. Sí. Digamos que, o sea, él mismo también le dio COVID, pero pues
Pues no, o sea, la verdad es que a ellos no les dio muchos síntomas, ¿no? Pero sí, a mí sí yo tuve complicación. Más sensible. Es que no todas las personas tenemos esa Sí, respuesta. aparte que, o sea, padezco yo de hipertensión, entonces ya era como un factor de riesgo y ella es completamente sana y pues mi niño está bien. ¿Tus Entonces, papás? mis papás, gracias a Dios, nunca se contagiaron. ¿Ni tu hermano? ¿Nomás ¿Nomás tienes un hermano? Nada más un hermano, se llama José Manuel. No, él tampoco, nunca se contagió. Estando también en hospital. Sí. Digo, él ya se contagió, pero ya como por el 2021, 2022. La verdad es que no sé de qué dependa, pero sí, ahí dependió mucho que yo estaba ahí conviviendo con alguien. Claro. ¿No? Oye, ¿tus papás están jóvenes entonces? Sí, ya mi papá ya falleció, mi papá, y mi mamá todavía sigue viva. ¿De qué falleció tu papá? Pues de una arritmia cardíaca, ¿no? Sí, él tuvo, él tuvo un cáncer papilar de tiroides, como tal, pero no falleció de eso. Inclusive, tiempo antes de fallecer él, fue que le dio el cáncer, ¿no? ¿Cómo lo detecté o cómo lo detectamos? Porque un día, de un momento a otro, empezó a hablar muy ronco, ¿no? Nosotros en otorrinolaringología nos dicen, mira, si alguien tiene disfonía, que es cuando hables ronco, por más de 2 semanas, se tiene que revisar las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, yo fui por alguna razón a Veracruz, estábamos en un restaurante, llegué a saludarlo porque era la primera vez que lo veía después de tiempo, y pues sí me habla así como ronco. Yo digo, papá, ¿y esa voz? ¿Estás enfermo? No, llevo 2 semanas así. Y digo, pues no es normal, papá, ¿no? Sería bueno que te hicieran un estudio que se llama laringoscopía, que es ver qué está pasando en esas cuerdas porque está ronco. Y pues ya le hacen el estudio, un amigo mío de allá se lo hace, y sabes que tiene una parálisis. Es decir, una de sus cuerdas vocales, que son las que emiten voz, estaba paralizada. Nada más se movía una. Nada más se movía una. Entonces, al moverse solo una, pues da justamente una voz ronca. Entonces, le hacen un ultrasonido para ver qué está pasando. O sea, porque eso normalmente es porque algo está comprimiendo las cuerdas vocales o el nervio que mueve las cuerdas vocales. Entonces, le hacen un ultrasonido y pues sí sale un cáncer en la tiroides. Ya, digamos, ahí en el 20 de noviembre lo operaron, ¿no? Le retiraron su tiroides y todo bien de eso, o sea, la verdad es que bien. Ya duró todavía 2 años después de la cirugía y ya falleció, sí, de una arritmia. Entonces, ¿de qué le provocó la arritmia? No, él ya padecía de hipertensión y ya tenía arritmia. O sea, se le juntaron varias cosas. Se le juntaron varias cosas, sí. ¿Se puede fallecer de arritmia de esa manera o tuvo un cuadro de coágulo o algo así? Sí, lo que pasa es que hay arritmias que llegan a producir coágulos en el corazón. Sí. Entonces, digamos, bien en términos a lo mejor de cardiología no conozco muy bien, pero él padecía ya de arritmia, pero de esa que le dicen que no produce coágulos. Pero después ya se transformó en algo que le llaman arritmias malignas o arritmias que ya producen coágulos y si en una de esas, pues sí ya falleció como tal. ¿Hace cuánto de esas? Híjole, pues falleció 2022. Ay, apenas. Ajá. Cuando nació tu... Sí. Inclusive, bueno, él fallece antes de que Uziel nazca, que es el pequeñito. Ok. Sí, todavía ya no lo alcanza a conocer, pero sí nació Uziel el mismo año que mi papá falleció. Sí, lo que estoy haciendo cuenta. ¿Y tu mamá está bien? Sí, no, ella está. ¿Viven aquí o en...? No, en Veracruz, ella se quedó. No allá. dejan el puerto. No, ella es de allá, ¿no? Sí. ¿Y tu hermano vive aquí? También, en Médica Sur. Inclusive mi sueño era pues quedarme, o sea, irme a Veracruz. O sea, yo quería regresarme, pero como que la vida me jalaba. ¿Tu mujer es médico? Sí, también, ella es endocrinóloga, la que ve todo el sistema hormonal y todo eso, ella es quien lo... ¿En dónde? ¿Igual en Médica Sur? Ella lo hizo en el 20 de noviembre y actualmente ¿Ahí trabaja. la conociste? Bueno, la conocí más atrás todavía, Oscar. La conozco en la clínica de la UNAM, donde yo hago medicina del sueño. Ahí yo la conocí y ya después pues nos casamos, todo. Al principio te comento que yo me quería regresar a Veracruz cuando acabo yo la especialidad de otorrinolaringología. De ahí digo, bueno, pues voy a hacer la alta especialidad, pero acabando me regreso.
pero da la casualidad que abren una nueva clínica del sueño de la UNAM. En ese tiempo la abrieron en Ciudad Universitaria. Entonces yo estaba estudiando medicina del sueño y el director de ahí me dice, oye, ¿no te gustaría pues, ser de los fundadores de la clínica de Ciudad Universitaria? Le digo, sí, va, sin ningún problema. Entonces digo, pero pues yo creo que acabando la alta especialidad me voy. Y da la casualidad que cuando acabo la alta especialidad, yo la acabo en marzo. Dije, bueno, pues voy a ir arreglando todo. Y en agosto me llaman del 20 de noviembre, que oye, ¿sabes qué? Que no te interesa una base aquí. Y yo, ay, bueno, está bien. Ya no te fuiste. No, y pues ya después ya me caso, pues ya tengo hijos y pues ya tu esposa es de aquí. Es de aquí. Ya sí. no te vas a ir. No, ya sé ya que no, no te ya vas a sé ir. que no. ya sé que no va a ocurrir eso, pero digo. Vas a ir de visita, pero ya no te vas a ir. Sí, pero digamos dentro de mis planes cuando hice la especialidad fue regresarme a Veracruz. Pues es una vida más tranquila. Aparentemente. Aparentemente, pero sí. Te acostumbras. Sí. Te acostumbras a la ciudad. Vives cerca de donde trabajas, ¿no? No, sí vivo lejos. Uy, Vivo no. hasta Los Reyes La Paz. No, si estás donde fue lo de la pipa. Sí, justo, pues casi me toca. Sí estuve como a unos 30 minutos de que me tocara. ¿Por qué? ¿Por el traslado? Ajá, porque justamente yo estaba regresando a casa. La explosión fue como a las 2. Sí, a las 2, como a la 1:30, yo ya estaba a unos kilómetros. O sea, no escuché la explosión, pero sí me tocó que desviaran a la gente. Sí, yo sí, fui sí. de los primeros que desvían. Sí, estuvo Cuando complejo. te toca, cuando no, Sí, ni aunque te pongas. Sí. Pues interesante tu vida, pero es más interesante la comida. Ah, sí, claro. Porque ya me está haciendo ojitos allá. Oh, Vamos a hacer una pausita ya. para comer. Huele muy rico. Así esperemos que sepa así como huele. Pero mientras vamos a montar aquí diferente para poner una mesa para poder comer. Sí, claro. Mientras hacemos esto, Pánfilo nos va a hablar de el platillo. Es toda una tradición aquí en la capital porque vamos a hablar de la Ciudad de México. Ok. Y él nos tiene todo una investigación que hizo sobre el platillo, el origen tal vez. No sé, ¿de qué nos vas a hablar, Pánfilo? Viene. Gracias, Oscar. Si hay algo que define la esencia gastronómica de la Ciudad de México, son los tacos al pastor. Con su inconfundible combinación de carne adobada, piña y cebolla sobre una tortilla caliente, acompañados con cilantro, cebollita y una rica salsa picante, pero con juguito de limón encima. Esta delicia es un pretexto perfecto para recorrer las calles en busca del mejor bocado, en plena calle. Solo por nombrar algunas taquerías: Taco Los Paisas, Taquería Arandas, La Flamita Ayuc, Pepe Coyotes, El Vilcito y muchos más, pero muchos más, que hacen de este platillo una sabrosísima experiencia. El origen de estos tacos es una fascinante historia de migración, adaptación e ingenio culinario, y es considerado uno de los máximos ejemplos del mestizaje gastronómico. La historia comienza con los shawarmas del Medio Oriente, en Líbano, Turquía, donde se elabora un platillo a base de cordero o res cocinadas lentamente en un asador vertical giratorio, llamado trompo. La carne se marina con especias y se sirve en pan de pita. A finales del siglo XIX y principios del XX, una ola de migrantes libaneses, armenios y sirios llegaron a México, estableciéndose principalmente en Puebla. Ellos trajeron consigo su técnica culinaria del shawarma. Para adaptarse al paladar y a los ingredientes locales, los cocineros de origen árabe en Puebla comenzaron a hacer cambios. Sustituyeron el pan de pita por tortillas de maíz, usaron carne de cerdo en lugar de cordero, que es más barato y más común, ajustaron las especies del adobo. A este nuevo platillo se le llamó tacos árabes, que aún hoy son una especialidad en Puebla. Pero la Ciudad de México es una ciudad muy intranquila e innovadora, y nacen los tacos al pastor gracias a la creatividad del mexicano. La transformación final ocurrió en la Ciudad de México alrededor de los años 60. Los taqueros capitalinos tomaron la idea del trompo de los tacos árabes e hicieron cambios definitivos que dieron origen al taco al pastor que hoy conocemos. Crearon una marinada o adobo completamente distinto, usando chiles autóctonos como el chile guajillo, el achiote y diversas especies, dándole ese color rojo característico y un sabor único. Pero fíjense en la genialidad. A alguien se le ocurrió colocar una piña en la punta del trompo. El jugo de la piña, que se va caramelizando con el calor, gotea sobre la carne cortando la grasa del cerdo y añadiendo un contraste dulce y ácido perfecto. Se dice que el nombre al pastor
Hace referencia a los pastores de ovejas, quienes se cocinaban en el campo con el calor de una fogata. Un guiño directo al origen del platillo del cordero del shawarma, aunque la carne ahora sea de cerdo. Se utilizó la forma de cortar la carne finamente y servirlo en tortillas pequeñas de maíz, con cebolla, cilantro y una rodaja de piña tostada. En conclusión, el taco al pastor es un delicioso símbolo de cómo la migración enriquece la cultura. Nació de la técnica libanesa, se adaptó en Puebla y se reinventó por completo en la Ciudad de México con ingredientes locales, convirtiéndose en uno de los platillos más queridos y representativos de la gastronomía mexicana. ¡Provecho, amigos! Gracias, Pánfilo. Oh, ahora huele más rico, Oscar. Suelta más, sí. Ya son mini trompos. Ok. Yo creo que nos quedamos uno a cada quien, ¿verdad? ¿Quieres que le quite el palito o tú se lo retiras? Ah, ya se lo retira sin problema. Con permiso. Para que vean que sí lo hicimos aquí. Está muy bonito el horno. Sí, a la orden. Ya que se ahogue. ¿Y desde qué horas andas preparando esto? Desde ayer. Vamos a quitarle. Hasta. ¿Ayer le quitaste el palillo? Ya. A mi mujer no le gustan los tacos al pastor. ¿No? ¿Por qué? Pero le quiero hacer que cambie de opinión, por eso lo dice rico. A ver, ¿qué tal? ¿Le falta buenísimo. sal? Ahí hay sal, ¿eh? No, está riquísimo. Se quedan buenos. Ninguno de la ciudad igual. La verdad que no. ¿Tienen tortilla? ¿Cuáles me recomiendas? Hay uno que son los paisas, que están en el centro, son casi como que en una esquina. Los buenos, a mí hasta ahorita me han parecido los mejores, son los de El Vilcito se llama. Ajá. Que es un taller en el día y en la noche ponen una taquería, unos trompotes, están aquí en la Avenida Universidad. De hecho, ellos los contacto cuando hago algún evento de aquí de la empresa, de fin de año, algo, contacto a ellos. Muy buenos los tacos. O sea, lo más tardado es la preparación, ¿no? Del adobo. El armado del trompito también. Ah, bueno, sí, ¿no? Que le hace los trocitos y los vas metiendo. Ah, sí está re bueno. Pongo una base de piña, la carne, y le voy poniendo cebollita, una rodaja para que no se caiga ahí. Sí, es cierto. Muy bien anotado. Para que dé saborcito. Está muy buena la salsa, ¿eh? Está bien, la verdad es que está. Ese concepto. Cuando me invitaste, pues entré, dije, a ver, rayos, a ver qué me está hablando Oscar, ¿no? Y digo, es un concepto muy interesante. O sea, muy novedoso. Porque justamente como lo comentabas, o sea, hay veces que no. O sea, tú ves al médico y a lo mejor lo ves así como todo serio, ¿no? O así. Pero pues luego no sabes ni la historia que trae cargando atrás o algo así. Bueno, ya viste que los taquitos al pastor son muy típicos aquí de la Ciudad de México. Sí. Entonces, también le pedí a Panfilito que me ayudara a hacer un recorrido o hablarnos de la historia de la Ciudad de México. No, son muchísimos lugares aquí que tienen historia. Sí, claro. Pero vamos a dejar que nos platique Pánfilo. Okay. Ahorita regresamos. Adelante, Pánfilo. Ahí les voy, Oscar. La Ciudad de México se construyó sobre la gran Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Esta capa histórica es palpable en todo momento. El centro histórico y el Zócalo son el epicentro. En una sola plaza puedes ver las ruinas del Templo Mayor, que fue el centro ceremonial azteca, la Catedral Metropolitana, construido con las piedras de ese mismo templo, símbolo del sincretismo, el Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera que narran historia de México. Esto representa lo más importante, la fusión forzada pero ahora inseparable de dos mundos. El Palacio de Bellas Artes, todo un espectáculo arquitectónico.
El Palacio Postal es uno de los más bonitos edificios de la época colonial de toda Latinoamérica. Paseo de la Reforma, la avenida más hermosa de la Ciudad de México y del país. Ahora ya puedes conocer la residencia cultural de Los Pinos, donde vivían los poderosos presidentes de la República. El Museo Nacional de Antropología es, para muchos, el museo más importante de toda Latinoamérica, contando la historia de las culturas mesoamericanas. La Ciudad de México late por su gente. La zona metropolitana con más de 22 millones de habitantes crea una energía incomparable. Es un crisol donde conviven personas de todos los orígenes, clases sociales y profesiones. Es una de las capitales gastronómicas del mundo. Lo más importante aquí es la comida callejera. Desde un taco al pastor hasta un tamal o un elote. La vida social y la alimentación giran en torno a los puestos de las calles. Los mercados como la Merced o Coyoacán son experiencias culturales en sí mismas. La resiliencia distingue a los chilangos. Son conocidos por su humor, su ingenio y su capacidad para sobrevivir y prosperar en una ciudad tan demandante. La Ciudad de México es la capital de la República Mexicana. Aquí residen los tres poderes de la Federación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las decisiones más importantes del país se toman aquí. Concentra la sede de las grandes empresas, la bolsa de valores y es el principal motor económico de México. La experiencia urbana es única y lo más importante para un visitante. La Ciudad de México ofrece experiencias que no encuentras en ningún otro lado, como Xochimilco, con sus canales y trajineras. Son el último vestigio del sistema lacustre de Tenochtitlán. Es un viaje en el tiempo y en una celebración constante. Chapultepec es el bosque urbano más grande de Latinoamérica dentro de una ciudad. Alberga castillos, museos, lagos y un gran zoológico. La experiencia del metro es un microcosmos de la misma ciudad. Masivo, eficiente, abrumador y lleno de vida. En resumen, si tengo que elegir un solo concepto como lo más importante, el distintivo sería el sincretismo. La capacidad de la ciudad de absorber, mezclar y hacer convivir elementos aparentemente opuestos, lo prehispánico con lo colonial, lo tradicional con lo ultramoderno, la riqueza extrema con la pobreza, la tranquilidad de un parque con el caos de una avenida. Todo esto coexiste y se superpone en un mismo espacio, creando una identidad única y poderosa, que es el alma verdadera de la Ciudad de México. Un consejo importante: la ciudad es enorme. Para experimentar lo más importante, no intentes verlo todo. Elige un par de lugares como el Centro Histórico, Coyoacán, o la Colonia Roma, o la Colonia Condesa, y explóralos a fondo. Come en puestos callejeros, de preferencia que tengan gente. Habla con la gente y simplemente observa la vida pasar. Ahí es donde encontrarás la verdadera esencia de la Ciudad de México. Volvemos con Oscar y el doctor Mauricio Ruiz. Bueno, gracias, Pánfilo. Gracias por tus comentarios. Ya estamos de regreso con el doctor Mauricio Ruiz Morales. Platícanos qué te pareció. ¿Te quedaste satisfecho? ¿Te faltó? Muy rico. Muy rico el adobito. La verdad es que la carne muy bien cocida, horneadita, asadita. No, gran combinación. Pues qué bueno. Recuerden, amigos, darle like y compartan, activen la campanita. Es la única forma en que podemos seguir creando contenido para ustedes con este tipo de entrevistas, con especialistas y con gente, personalidades del medio de la salud. Entonces, vamos a atacar el tema de hoy, que es... Bueno, es que empezamos diciéndolo de otra forma, ¿no? Sí. Roncas, tienes alguien que ronque a tu lado, te dejan dormir, duermes bien. El tema es, esto es provocado por apnea del sueño. Apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño, doctor? Bueno, la apnea del sueño justo es una enfermedad que se da ocasionada por trastornos respiratorios del sueño. Es decir, lo que llamamos comúnmente las apneas. Las apneas es cuando dejamos de respirar por más de 10 segundos mientras estamos dormidos. ¿Por qué 10 segundos? Porque a los 10 segundos es cuando nosotros comprobamos que la oxigenación empieza a disminuir. Y esto ocurre justamente en una parte que se llama la vía aérea superior. Propiamente no es la nariz, sino es la zona donde está nuestra lengua, donde está nuestra campanilla, nuestro paladar. Esa zona durante el día tiene un tono muscular, es decir, los músculos están como medio contraídos para que nosotros cuando respiramos el aire entra y salga. Sin dificultad. Sin dificultad, pero ahí llega a haber una carga genética en la cual cuando el paciente duerme, esta zona se relaja.
Entonces, al relajarse, el aire que está entrando por la nariz empieza a pasar por una zona estrecha. Y básicamente es como si la misma musculatura nos estuviera ahorcando. Sí. ¿No? Entonces, empezamos a tener una respiración con dificultad y después empieza ya las apneas como tal, que son las que causan daño. Mencionaste 10 10 segundos. Pero puede llegar a ser ¿hasta cuánto? Híjole, pues llegar a ser ya bastante yo crítico. Creo que de los pacientes, los que más llegan a tener apneas, hasta de 1.5 minutos, 2 minutos. Ay, sin respirar. Digo, eso no se logra de la noche a la mañana. Obviamente, la apnea del sueño, cuando la llegamos a detectar, pues mínimo el paciente tiene 10 años con eso. Entonces, 10 años que su cuerpo se acostumbra a hacer una pequeña pausa, porque el problema de la pausa respiratoria es que al terminar esta pausa, el cerebro, digamos, como que se activa por unos segundos. Es decir, hay como un despertar pequeño en el paciente, que el paciente no lo recuerda, pero cualquiera que ha escuchado un roncador, escucha el que se bloquea y que de repente jala aire, ¿no? Ay, hiciste un jalón muy fuerte, ¿no? Ese jalón fuerte es justamente cuando se despierta por unos segundos y se vuelve a quedar dormido. Por eso no lo recuerda. Despierta, no con conciencia. No con conciencia, pero por unos segundos su cerebro se alerta. Porque el cerebro, digamos, cuando empieza a bajar la oxigenación, empieza a alertarse de que tiene que respirar. Lo primero que entra como mecanismo de defensa es el corazón, y el corazón empieza a latir más rápido. Pero aunque el corazón lata a 1000 por hora, si no respira el paciente, va a morir. Entonces el cerebro toma la determinación de despertarse por unos segundos para volver a jalar aire. El problema es que eso rompe el sueño y lo fragmenta. El cerebro, de manera compensatoria, dice, pues vamos a alargar las apneas. O sea, no puedo combatir las apneas, necesito que estas duren más para que no estarme despertando cada 10 segundos. Entonces empieza a hacer algo que se llaman, en la sangre tenemos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen oxígeno, son los que, digamos, la reserva de oxígeno. Entonces empiezan a hacer, digamos, más glóbulos rojos para que haya más reserva de oxígeno. Y el paciente, poco a poco, a lo largo de 10 años, puede tolerar sin respirar 10, 20, 30 segundos, 1 minuto, hasta 2 minutos. Pero lo hace de manera compensatoria el cerebro. ¿A lo largo de cuánto tiempo dices? De 10 años por lo menos. O sea, cuando un paciente busca ayuda en una clínica de sueño, ya científicamente lo tenemos comprobado, mínimo tiene 10 años. Y lo más seguro es que tengan más, porque son enfermedades a veces que empiezan desde la niñez o inclusive adolescencia. Suponiendo que no se atendiera esa apnea, ¿cuál podría ser una consecuencia? Bueno, las consecuencias, número 1, a veces nos los envían a clínicas de sueño a los pacientes porque la hemoglobina, que es la que refleja cuántos glóbulos rojos tenemos en sangre, sale muy alta, ¿no? O sea, salen niveles de 20, 25. ¿no? Porque producen más glóbulos rojos y hay más oxígeno circulante. Hay más oxígeno. El único problema es que es una sangre muy espesa, una sangre muy fácil que haga coágulos o émbolos, y puede haber, por ejemplo, un accidente vascular cerebral, es decir, que un émbolo se quede en alguna arteria del cerebro. O ese corazón, normalmente nosotros cuando dormimos, el corazón se relaja y late, digamos, si tenemos una frecuencia de 70, 40. 50, 40. El problema es que en la noche se invierte. Casi el corazón está descansando cuando estamos de día, y en la noche, por esos ahogamientos que estamos teniendo, que no hablo de 1 o 2, puedo hablar de 30, 40 por hora. ¿Qué está queriendo hacer el corazón? El corazón, lo que pasa es que cuando empieza a bajar la oxigenación, es decir, por ejemplo, si yo ahorita me tapo la nariz y aguántale, Mauricio, estoy viendo con un oxímetro, vamos a ver que lo primero empieza a bajar un poquito mi saturación y el corazón empieza a latir más rápido. Al latir más rápido, la sangre poca que está oxigenada empieza a circular más rápido y como que empieza esa reserva de oxígeno a liberarse. Entonces, baja la oxigenación, entra al corazón, se está metiendo presión para que trates de respirar. Sí, digo, para oxigenar. Digamos, baja la oxigenación, de ahí vuelve a subir, gracias al corazón,
pero pues ya hay un momento en el cual, aunque el corazón lata muy rápido, el cerebro dice es que están bajando más los niveles de oxígeno. Entonces tiene que despertarse por unos segundos, que es ese jaloncito en el ronquido. Yo creo que todas las familias tenemos por lo menos una persona Sí, que tiene, bueno, al menos que ronca. que ronca. Y si ronca, ¿qué porcentaje de las personas que roncan pueden tener apnea? 95. O el hecho de roncar ya es una apnea. Bueno, alguien que ronca no forzosamente tiene apnea del sueño, pero si el 95% de los que roncan probablemente tienen apnea del sueño, a lo mejor en un nivel leve, moderado o severo. Nosotros en el consultorio, ¿qué nos diferencia, por ejemplo, un paciente leve? Hay que hacer estudios y todo, ¿no? Pero es el paciente que llega y dice, mi esposa se queja de que yo estoy roncando. Oiga, pero su sueño, ¿cómo está? ¿Usted padece alguna enfermedad o algo? Y el paciente, no, nada más se está quejando mi esposa y pues ya hasta estamos durmiendo en camas separadas, porque sí la apnea inclusive es un problema pues ya familiar, porque ya rompe el vínculo entre esposo y esposa, porque ya empiezan a dormir en espacios separados porque el ronquido no deja dormir. Mi esposa se queja. Sí. De que no ronco. Ah, ya. Es que antes roncaba, pues sí. soy tu paciente. Y ella se queja porque ya no ronco, ya no la arrullo. Ah, ya. Sí, no, cuando empiezan con el tratamiento, pues sí. O sea, lo más fácil, la verdad, es que es quitar el ronquido. Hay un 5% que solo ronca y que les hacemos estudios y todo No bien. nada. Entonces, inclusive a esos, pues se les puede decir, pues si quieres no te trates, ¿no? Pero a veces, pues mucho es sí me trato porque pues, mi pareja no puede dormir. Y es que pasa justamente eso, que digamos, en la familia, el hombre tenemos esa tendencia a roncar. Sí, casi siempre los roncadores somos hombres. Somos hombres. Son pocas mujeres. Esto ocurre mucho por el cuello del hombre. El cuello, normalmente los hombres cuando empezamos a subir de peso, casi las camisas son las que nos empiezan a decir, oye, ya está subiendo, antes de que subamos del abdomen, ¿no? Entonces, pero un cuello ancho es un cuello también que aunque es puro músculo y tiene un tejido adiposo bajito, se colapsa en la noche. Inclusive se habla de un cuello mayor a 40 centímetros en varón, es un cuello que probablemente ronca. Y en la mujer más de 37 centímetros. De circunferencia, exacto. Nosotros por eso siempre en la consulta de sueño les medimos el cuello y ya cuando vemos cuellos anchos, decimos probablemente es apnea del sueño, porque luego nos llegan, a veces se considera que el peso es un factor. No, casi siempre me dicen, no, es que los últimos meses he subido de peso y yo creo que por eso estoy ya roncando. Pero la realidad es que no, ese ronquido ya es genético. Digamos que no hay como un gen que lo heredemos, pero heredamos la lengua de papá, la garganta de mamá. Entonces, si papá o mamá roncan, lo más seguro es que nosotros ronquemos. Y si los dos roncan, pues casi 100%. Bueno, entonces podríamos darle un consejo a aquellos que tienen una pareja roncadora. Que, bueno, el consejo yo creo que tiene que venir de ti, pero yo te doy la idea de que si lo ven, si sienten, escuchan que por segundos dejan de respirar, que le cuenten tiempo, o cómo pueden darse cuenta de que tiene un problema grave de apnea. Bueno, digamos los problemas graves. Uno, si la pareja se levanta y capta que esos como ahogamientos y jalones de aire, eso, lo más seguro es que tenga apnea del sueño, digamos, ¿por qué casi seguro? Porque es un momento al azar, o sea, de toda la noche despertó en un momento y lo captó haciendo una pausa respiratoria. Entonces, eso nos indica... Seguramente tiene muchas pausas que la persona no lo detecta. Exactamente, no son aisladas, son algo que está ocurriendo 30, 40 veces por hora de sueño. Ya cuando el paciente... Por hora de sueño. Sí, no es una o dos. Por eso justamente comento eso, cuando hay un problema ya, digamos, como severo, por lo menos 30 veces por hora. O sea, cada 2 minutos. Por 6 horas que duermes. Exacto. Sí, entonces justo por eso dan las complicaciones cardíacas y todo. Entonces, pero justo esta es la cuestión. Es una enfermedad progresiva. ¿Qué quiere decir esto? O sea, alguien que ronca ahorita, lejos de mejorar con la edad, va a empeorar, porque la musculatura cada vez se hace más flácida.
Y al hacerse más flácida hay más relajación. Hay y más entonces, probabilidades. Entre más grande, más ronca. exacto, entonces a lo mejor un paciente ahorita ronca y tiene un problema leve, pero en unos 20 años muy probablemente ya eso sea algo un poquito severo. ¿Cuándo se da cuenta el paciente? ¿No? Porque muchos, pues si no me dice mi pareja o nadie se queja, pues no me voy a tratar. Al cabo que a nadie molesta. Que a nadie molesta. El problema que siente el paciente que ya lo hace ir a una clínica del sueño es porque tiene mucho sueño durante el día, a la inactividad. Es decir, son los que vemos a veces en el transporte público que... Pero de manera voluntaria uno no se da cuenta. Si no es que un médico te dice, ya, ¿por qué no? Yo creo que le sugiero que vaya, tienes un problema. Sí, y muchos, por ejemplo, ya a veces nos los envían de sus trabajos, ¿no? Los que se dedican a la aviación, es decir, pilotos, choferes, ¿no? Justo porque ya los empiezan a notar sus jefes que empiezan a cabecear o ya tuvieron accidentes. Inclusive la apnea del sueño es la segunda causa de accidentes después del alcohol. O sea, quedarnos dormidos al volante o cabecear es, digamos, es igual de peligroso que si venimos, pues, digamos, tomados. Sí, porque pierdes toda la posibilidad de ir consciente en lo que vas haciendo, sí, la concentración y todo. Inclusive el sueño, o sea, que les da a este tipo de pacientes no es controlable. O sea, de verdad que se tienen que orillar. O sea, empiezan como que súbele al aire acondicionado, súbele al radio, que toma agüita. Pero hay un momento en el cual me dicen, me tengo que orillar y dormirme unos 10 minutos o 20 y volver a la carretera porque se duermen. O sea, si no, en cualquier descuido se están como si estuvieras desvelado y te duermes una hora y esa es más o menos la sensación, ¿no? Sí, y esto ocurre mucho en las carreteras, porque a lo mejor aquí en la ciudad, mientras uno se mantenga activo de, ay, dale vuelta aquí, da vuelta acá, no hay problema. El problema es caminos largos, continuos, donde no hay, digamos, como actividad, es cuando empiezan a quedarse dormidos, o en los semáforos. Todos los que vemos que de repente le dan un lleguecito a un coche, oye, ¿por qué me pegaste? No, es que me quedé dormido, son que se están cabeceando y le dan esos lleguecitos a los coches, muy probablemente tienen apnea del sueño. ¿Hay diferentes tipos de apnea? Sí, la más común es la apnea obstructiva del sueño, que es la que estamos básicamente hablando, que es cuando los músculos se obstruyen. Pero también existe algo que se llama la apnea central. La apnea central ya es un tema que viene mucho con ya problemas del corazón, ¿no? Es más complejo. Más complejo porque aquí, digamos, ¿cuál es la diferencia? En la apnea obstructiva, el cerebro manda la señal al tórax para jalar aire, pero como estoy obstruido, no entra aire, pero mi tórax hace ese esfuerzo por querer meter el aire. Inclusive hasta se ve, o sea, si un familiar ve a un paciente en una apnea, va a ver que, ay, doctor, es que como que hace, como que se le mueve, como que el tórax y el abdomen, pero no lo veo respirar. Y en la apnea central, el cerebro como tal no manda la señal para respirar. ¿No? Es decir, el cerebro por algunos segundos, que normalmente viene secundario o por un problema neurológico del corazón, no manda esa señal y deja de respirar, pero no hay ningún esfuerzo por parte del paciente. Puede ser que tengas la apnea, en este caso de la apnea obstructiva. No, la otra, la del sueño. Central. Ajá. La central, que como es consecuencia de un daño cardíaco, que no necesariamente roncas. Sí, exacto. Inclusive con las personas delgadas son las que a veces tememos un poquito más los que nos dedicamos a esto. No se nota. Sí, exacto. No digamos que los pacientes que somos gorditos, que roncamos, pues decimos, lo más seguro es que es una apnea obstructiva. Pero cuando te llega un paciente delgado y te dice, ay, doctor, de repente despierto, porque también ocurre eso, que despiertan con sensación de que se están ahogando, a veces, híjole, son los peores. Los de más riesgo. Los de más riesgo, porque algo está pasando que aún teniendo una complexión delgada, está reportándome un problema severo, sí. ¿no? Entonces, o llegan igual quedándose dormidos. A veces se me llegan a dormir en la consulta, ¿no? Que uno les está platicando, etcétera, y de repente uno ve que así, oye. Y ahí tienes que remitirlo a dónde. Ahí, digamos, se ocurre en la consulta, pues sí, lo que hacemos es un estudio de sueño, le llamamos, un estudio justamente para valorar
esas pausas en la respiración y esas activaciones del cerebro que están teniendo en cada una de las pausas respiratorias y valorar todo su sueño, porque digamos que aquí lo importante es, la gran mayoría, si bien es cierto que vienen por ronquido, vienen por la somnolencia excesiva. Entonces hay que valorar qué está pasando con ese sueño. Y en el estudio podemos saber, justamente vemos los microdespertares y podemos ver secundariamente a qué son. Si estos microdespertares son secundarios a las apneas, sabemos que si curamos la apnea del sueño, se va a resolver el problema. ¿Qué tipo en el reporte, porque se hace un reporte de la clínica del sueño, Ajá. qué tipo de manifestaciones pueden ser de alerta? Por ejemplo, a mí me detectaron piernas inquietas, Ajá. pero poco. Pero ¿qué pasa con alguien que sí tiene mucho movimiento en la pierna? Justo, por ejemplo, el movimiento periódico de extremidades es lo que ocurre en la noche en los pacientes con piernas inquietas. Estos movimientos son movimientos involuntarios de las piernas, pero mi yo consciente detecta esos movimientos. Y al igual que la interrumpes el sueño. Interrumpes el sueño y son, por ejemplo, pacientes que, oye, ¿roncas? No, no ronco. ¿Que te han visto haciendo pausas? No, no. ¿Y por qué vienes? Porque me estoy quedando dormido. Entonces se les hace el estudio y resulta que tienen algo que se llama movimiento periódico de extremidades, que es en la noche la pareja puede ver bien cómo la persona está sacudiendo las piernas, hace sacudidas como tal. Entonces, pero esas sacudidas están rompiendo el sueño y no dejan descansar al paciente. Sí, está bien. ¿Otro tipo de apneas? Como tal, no. También, por ejemplo, que nos llega a lo mejor de una manera un poquito más rara, por ejemplo, enfermedades como narcolepsia también, que a veces lo confunden mucho, ¿no? Porque creo que si todos escuchamos narcolepsia, o a veces si vemos a alguien que se está quedando dormido a cada ratito, popularmente dice, seguramente tiene narcolepsia. Pero lo más seguro es que tenga apnea del sueño. Pero la narcolepsia justamente es una enfermedad que también se diagnostica por estudio de sueño. Son pacientes con mucho sueño, pero que llegan a tener otras alteraciones como algo que se llama la parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño? Lo que le llaman popularmente, se me subió el muerto, ¿no? que justamente lo que pasa en la narcolepsia es que ellos entran en una fase que es una fase donde ya soñamos de una manera muy rápida. Entonces el paciente se despierta justo cuando está soñando, pero su cerebro todavía no se despierta. O sea, digamos que están conscientes, pero con un cerebro que está soñando, y como estamos soñando de manera natural, nuestro cuerpo se paraliza para que no actuemos los sueños. Entonces despiertan en ese instante, no pueden moverse, pero su cerebro empieza a hacer alucinaciones. Entonces, por ejemplo, las abducciones por extraterrestres normalmente son por parálisis de sueño, porque el paciente no se puede mover, pero ve algo, o sea, una alucinación de que está ocurriendo, o que viene a un familiar y se sienta al lado suyo, etcétera. Entonces, son experiencias así como muy, muy extrañas que luego llegan a comentar los pacientes, y eso es el motivo a veces de su consulta. Pero justo eso es la narcolepsia. Pero no todo paciente que se está quedando dormido es narcoléptico. La realidad es que la gran mayoría tiene apnea del sueño. Sí. Pregunto esto porque regularmente el paciente no te da información. La persona que te da información es la mamá, la esposa, el tío, el Exacto. primo, el hijo, porque es el que escucha ese tipo de episodios que se puedan presentar. Pero el paciente puede también, no sé, ¿cómo detectar que tiene algo? Sí, boca seca. Digamos que justo, por ejemplo, cuando llegan parejas a la clínica, que casi todos vienen en pareja, ¿no? Y a veces, ay, doctor, ¿puedo pasar yo? No, pues sí, porque es la principal que le voy a preguntar, pásele, ¿no? Porque al paciente la verdad es que pues el paciente es de, no, yo no me doy cuenta, doctor, ¿no? O sea, ella se queja que estoy moviendo las piernas, o que estoy roncando, que estoy haciendo pausas respiratorias. Pero sí, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Número 1, en apnea del sueño, es boca seca al despertar, o dolor de cabeza. Jala así. Por la respiración oral. Lo que pasa es que como se está obstruyendo la garganta, el cerebro no interpreta, ay, me estoy obstruyendo la garganta. De manera instintiva el cerebro dice, ay, se me tapó la nariz, abro la boca. Pero el problema de abrir la boca es que la lengua
se hace más hacia atrás y esa zona de colapso se colapsa todavía más. Entonces, número 1 es eso. Número 2, salivación en la noche. Cuando nosotros dormimos, la cantidad de saliva se reduce al mínimo. Inclusive si vemos a alguien dormir, es muy difícil que lo veamos deglutir saliva. Lo normal es que ni siquiera lo veamos deglutir porque no está produciendo saliva. Si alguien produce saliva durmiendo, es porque no está durmiendo realmente. No está descansando como tal. Dolor de cabeza al despertar, eso es bien frecuente. Que es que el dolor de cabeza me despertó o desperté y sentía el dolor de cabeza. No es normal levantarnos todos los días con dolor de cabeza. Entonces, eso también nos puede alertar. La somnolencia y también alteraciones cognitivas. Es decir, a los pacientes les cuesta trabajo concentrarse. Como que les tienen que repetir muchas veces las cosas o hacer problemas o resolver problemas les cuesta trabajo como concentrarse. Eso es muy clásico de la apnea del sueño. Okay. Entonces así más o menos lo podemos detectar fuera de estoy roncando o ya me captaron. Aunque ahorita ya con la tecnología ya hasta los graban. Mire, le voy a mostrar, así ronca. Sí, así, sí. ¿no? Entonces sí, justamente con la tecnología o los graban y ya tenemos una mejor imagen de lo que está pasando en la noche. Ok. ¿Y cuándo consideras entonces que es prudente acercarnos a un médico para que nos oriente qué hacer? De primera instancia, uno, si padecemos alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Es decir, desde hipertensión. ¿A causa de eso? No necesariamente. Inclusive hay muchos pacientes que acuden porque sus cardiólogos los enviaron o sus médicos internistas los enviaron. ¿Por qué? Porque hipertensión, arritmias, fibrilaciones, etcétera, son consecuencias de la apnea del sueño. Entonces, si alguien tiene hipertensión... Pero te digo, un padecimiento que fue a consecuencia de la apnea. Exactamente. Y que llegó a eso, entonces dijeron, vete a hacer estudio porque si no, te curo ahorita y al rato vuelves a caer. Sí, inclusive con la hipertensión nos pasa mucho con las de difícil control. Llega a haber, digamos, cardiólogos que ya les están dando más de 4 medicamentos a un paciente, de antihipertensivos, y no se controla la presión. Entonces, esos de difícil control los envían para que nosotros valoremos apnea del sueño. Y eso pues se explica mucho por el ronquido y las pausas respiratorias, porque cuando alguien está dejando de respirar, si bien es cierto que baja la oxigenación, las activaciones de las que ya hablamos, hay un estrés en el cuerpo. El cuerpo empieza a liberar adrenalina, noradrenalina, y eso hace que nuestra presión arterial se eleve y la frecuencia cardíaca se eleve también. Entonces, durante el día el problema es de la adrenalina y la noradrenalina es que todavía está actuando durante el día y la presión está por los cielos. Las causas o los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para la apnea del sueño. Número 1, ser hombre, ¿no? Sí ocurre en las mujeres, pero la realidad es que es más de varones. ¿Qué porcentaje más o menos? Híjole, por pues, dar un número. Normalmente 80-20. Sí, una relación como de 3-1 más o menos entre hombre y mujer. O sea, si bien es cierto que llegan mujeres, son mucho más. O sea, hombres muchísimo. La mujer se puede quejar más a lo mejor del insomnio, que eso justo llega a ser el binomio. El hombre roncador y mujer con el sueño ligero o insomnio, ¿no? Entonces, justo por eso a veces llegan juntos, inclusive los diagnosticamos y tratamos a los dos. Pero sí, un factor número 1, eso, tener obesidad como tal, ¿no? El ser obeso es un factor que puede exacerbar este problema. Tener un familiar roncador, porque, por ejemplo, ¿qué ocurre? A veces llegan y dicen, yo ronco, pero no como mi papá. No, mi papá... Parece carcacha descompuesta. Nadie podía, exacto, nadie podía dormir con él. Así decían mis hijos que yo estaba. Pero si somos, el hijo, en algún momento va a llegar a eso. Entonces, lo ideal es no llegar, o por lo menos estar tratado en todo ese transcurso como tal.
Un cuello mayor a 40 centímetros. El cuello grande. Exacto. Vías respiratorias estrechas. Sí, eso donde lo vemos mucho en los pacientes que tienen sus amígdalas grandes, también puede llegar a ser un factor. Sin embargo, no es algo forzoso como tal. O sea, sí es algo que puede llegar a obstruir la vía respiratoria, pero ya es raro el paciente adulto que tiene sus amígdalas, o famosamente llamadas anginas, grandes. El hecho de tener el hábito de fumar puede provocar también apnea. Sí, no tanto por la cuestión obstructiva, pero sí por la cuestión irritativa. Es decir, inflama la vía respiratoria y puede ser un exacerbante como tal para la apnea del sueño. Hasta el momento existen 3 tratamientos. Uno es el CPAP, que es una mascarilla. Guardas también, que se llaman dispositivos de avance mandibular, donde el paciente duerme con la mandíbula avanzada, la lengua avanza y esa zona estrecha se abre un poco más. ¿O no causa problema a largo plazo? Lo ideal, sí, en un porcentaje muy pequeño, normalmente es un 5%, pero sí lo lleva un especialista, un odontólogo que también se especializa en sueño. Okay. Entonces, tiene que estarle dando seguimiento para ver que la mordida justamente no se mueva de su lugar, ¿no? Y hay otro tratamiento que también me llama un poco la atención, que es con operación láser. Ajá. Queman los cornetes. Entonces, al quemar cornetes se abre un poco más la cavidad, se abre la cavidad y ya pasa más libre el aire, pero no sé si el hecho de que pase aquí se impida el paso por la parte de acá de la... Sí, en el caso, por ejemplo, de la nariz, solamente influye un 10 a 15%. Sí, el 80% está queriendo decir que si es un mito el decir te opero la nariz y te voy a quitar la apnea, la realidad es que no va a pasar, ¿no? Porque el 80% está a nivel de la... O sea, de si la el garganta. ronquido es nasal, puede servir. Exacto. Pero si es Pero apnea por apnea, obstrucción, sí, no, eso obstructiva ya no va a funcionar. Es decir, sí se tienen que valorar otros factores. Inclusive en apnea del sueño, la parte quirúrgica es muy poca. O sea, uno tiene que encontrar un paciente delgado, con unas amígdalas grandísimas y una lengua, digamos, como delgadita y un cuello menor a 40 centímetros. Entonces, es bien difícil encontrarlos. Yo podría decir de que de toda una población de pacientes que llega, un 5% pueden llegar a ser quirúrgicos. O sea, la gran mayoría no se operan. No tendrían por qué operarse. Entonces, recomendable el CPAP. El CPAP... que eso es regulable, ¿no? Explícanos. Sí, bueno, el CPAP como tal es una máquina que le llamamos de presión positiva. ¿Qué significa presión positiva? No es oxígeno, porque luego me dicen, me va a poner oxígeno. No, es un aparato, básicamente es un compresor de aire, que manda aire a mayor presión, que entra a través de una mascarilla. Es decir, tenemos la mascarilla, la manguerita y el aparato. El aparato manda aire a mayor presión y dilata las paredes de la garganta que se están relajando. Hoy por hoy es el mejor tratamiento. O sea, a lo mejor después salgan mejores, pero a la actualidad el mejor tratamiento es un CPAP, ¿no? Porque sí es el que puede eliminar casi el 95% o más el problema de la apnea del sueño. Pero dependes de él toda la vida. Sí, aquí, ¿cuál es la cuestión? Actualmente no existe un tratamiento curativo para la apnea del sueño. Es decir, no hay forma de curarlo. Lo podemos controlar. ¿Con qué? Con un CPAP. Es decir, cuando usemos el aparato es estarlo utilizando todas las noches y cada vez que el paciente duerma. Pero no es de que lo use un mes y ya me curé. No. Digamos que hay que estarlo utilizando todas las noches. Y el paciente que cuando lo deje de usar va a seguir la apnea del sueño ahí. ¿Y el tiempo mínimo de usarlo dormido? Lo ideal sería usarlo siempre más de 4 horas. De 4 horas para arriba. De 4 horas es lo que científicamente sabemos que hay un beneficio para el paciente, ¿no? A veces... ¿Que no pueden venir otro tipo de problemas? ¿O qué tipo de beneficio? Digamos, el beneficio de, pues, no tener las complicaciones. O sea, por ejemplo, un paciente que viene por mucho sueño durante el día, ¿no? Que, doctor, es que me estoy de repente como cabeceo o me estoy quedando dormido
o se me caen las cosas, o etcétera, se les hace un estudio para ver confirmar apnea del sueño, y en el mismo estudio también se valora el uso de la mascarilla, porque en parte del estudio se les coloca justamente para ver la presión. Cuando el paciente empieza a utilizar el aparato, la primera noche que lo usa más de 4 horas, al otro día despiertan, híjole, llenos de energía, como que, canijo, dormí menos y me siento con mucha energía, ¿no? Entonces, esas 4 horas son para justo el corazón mejore como tal. Si ya somos hipertensos, a veces les tenemos que decir, ¿sabe qué? Nada más cuidado con sus antihipertensivos, porque como tratamos ya la apnea del sueño, a veces ya se empiezan como a marear un poquito porque ya les quedó una dosis más alta de lo que necesitan. Entonces, justamente eso lo da el beneficio de más de 4 horas de uso del equipo cada noche. Pero lo ideal es que inclusive también se utilice en siestas. O sea, cada vez que el paciente duerma, estarlo utilizando porque, No. porque cada vez que duerma, pues va a estar expuesto a la apnea como tal. No, yo creo que sí es incómodo tratar. Una siesta no te pasa de 10, 15 minutitos. Sí, claro. Y yo ahorita estoy durmiendo de 6 a 8 horas. Ok. Entonces, con el aparato no me despierto, pero ni al baño. Perfecto. Entonces, hasta en la mañana es que ya me paro al baño, ya no me lo quito. Ya me lo quito, pues ya no lo uso. Sí, inclusive el levantarnos fuera de un problema prostático, el levantarse muchas veces a ir a hacer pipí puede ser un factor de apnea del sueño, ¿no? Las apneas, justamente ese esfuerzo hace que el corazón, al momento de la expansión del tórax, reciba más sangre. Entonces el corazón detecta que hay mucha sangre circulando y manda una señal a los riñones de elimina agua. Entonces, si llega a pasar que llegan referidos de urólogos. ¿Por qué? Porque lo primero es, me estoy levantando a cada ratito, seguro es un problema de la próstata. Pero voy al urólogo, el urólogo me hace todos los estudios, todo bien. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo más seguro es que usted tenga apnea del sueño, y ya es que nos envían a los pacientes ya referidos por urólogos. Es un tema muy novedoso, vamos a decirlo así, para mucha gente. Piensan que el hecho de roncar es normal, sí. O el hecho de dormir haciendo ruido es normal, y tenemos que cuidarnos, hay que ocuparnos más que preocuparnos, hay que ocuparnos, sí, claro, para dejar, pues, de tener problemitas y tener una mejor calidad de vida. Exacto. ¿No? ¿Algún consejo que nos quieras dar extra a lo que yo te pregunté? Pues aquí lo principal es que uno, si hay ronquido, no importa qué tan fuerte sea, porque a veces lo quieren relacionar, si es muy fuerte es muy grave, ¿no? La realidad es que puede ser un ronquido muy leve a un ronquido muy fuerte, y ambos estar, digamos, como ser algo severo, algo leve, algo moderado. Entonces, si alguien ronca, es importante ser valorado, donde lo ideal sería con un especialista en sueño. La realidad mucho es que en México no hay muchos especialistas en sueño. Digo, en Ciudad de México, pues sí hay varios centros, pero a lo mejor en el interior de la República es más complicado. No, es más complejo, ¿no? Entonces, pero sí lo ideal es acercarnos a lo que llamamos una clínica del sueño o a un médico especialista en sueño. Justo también que me preguntaba sobre ciertos factores, se me hace muy interesante que luego vienen pacientes porque sudan mucho por la noche. Pero es de un sudor que me dicen, doctor, me quito la camisa y de verdad que si la exprimo, que puedo exprimir una camisa como tal. Y me la tengo que cambiar todas las noches porque si no empapo ya la cama y las sábanas. Entonces, normalmente es apnea del sueño, porque ese estrés causa que estén sudando. Estrés involuntario. Estrés involuntario. ¿Pero estrés dormido? Sí, justamente por esa desaturación, esa oxigenación que está bajando, el cuerpo tratando de respirar, ahogándose, pues causa justamente esa sudoración, ese estrés, y los pacientes se empapan, de verdad. Los latidos, porque eso es por latidos. Y los latidos, todo, entonces sí a veces una causa frecuente de consulta es sudo mucho en la noche. Oiga, pero aunque haga frío, doctor, aunque estemos a 2 grados, yo sudo porque sudo. ¿Y eso es delicado? Sería importante valorarlo. Normalmente nos los envían dermatólogos, porque cuando uno suda mucho nos piensa, pues voy con el dermatólogo para que me dé algo para no sudar, y los dermatólogos pues, no encuentran ningún problema,
pero ya saben que hay que referirlo a una clínica del sueño porque lo más seguro es que tenga apnea del sueño. O sea, si tienes problemas durante tu etapa de noche para dormir, búscale en una clínica del sueño. ¿Para qué vas a ver algo diferente, no? Ahí te van a decir, te toca ir a un cardiólogo, te toca ir a un X médico. Si es algo que puede resolver algún otro especialista, orientamos y referimos, ¿no? Pero sí es importante siempre acudir con un especialista en medicina del sueño. Muy bien, muy buen punto. Llega a ocurrir muchos pacientes que, se quejan de brincos cuando se están quedando dormidos, ¿no? Que de repente están quedándose dormidos y de repente, doctor, es que siento que me voy al vacío. Puede ocurrir por apnea del sueño, por esa deuda de sueño, porque mi sueño se está rompiendo todas las noches, número 1. 2, hay pacientes que llegan a tener algo que se llama cataplegia. La cataplegia es justo algo relacionado con la enfermedad que mencioné que se llama narcolepsia. Es pérdida del tono muscular a algún sobresalto, es decir, se enojan y de repente pierden el tono muscular. O se ríen y igual. Son los clásicos que vemos los videos en la rueda, en la montaña rusa, y que de repente despiertan y pierden el conocimiento. Sí. Justamente están teniendo ataques de cataplegia. Pero digamos, esos en casos extraordinarios, que son narcolepsia, la gran mayoría es apnea del sueño. Por la deuda de sueño, de repente se duermen muy rápido. Y al dormirse muy rápido, relaja la musculatura y pues a veces se pueden hasta caer de la silla o tirar lo que estén sosteniendo. Por la pérdida muscular rápida, por entrar digamos, muy rápido al sueño. Ok. Pues en todos esos casos hay que ir a ver al médico especialista. Sí, claro. Así es. Muy bueno. Voy a poner tus datos, doctor, para que la gente que tenga un tipo de complicaciones de ese tipo de complicaciones, pues si le interesa, te busque y se haga el estudio y deje de tener la preocupación de que tiene algo. O a lo mejor hasta ahorita que esté viendo el programa dice, no tendré yo algo de eso, y puede ser un buen momento para evitar un problema mayúsculo a futuro, claro. ¿No? Te queremos dar un regalito. Muchas gracias. Dar un regalito que espero que lo uses y no lo tengas ahí guardado. No, claro. Tus notas. Excelente, con el logotipo del asador. Excelente. Y esto es para tu agua. Muchísimas gracias. Está por video porque le hicieron recientemente la grabación. Perfecto. Del logo. Está muy bonito. Muchísimas gracias, Oscar. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre es grato tener gente que nos aporta mucho para nuestra vida cotidiana y para nuestra salud, sobre todo, y más en cosas tan difíciles de conocer, de saber que hay algo como esto. La verdad es que mucha gente va a decir, no sabía que el roncar era un problema de apnea. Pues ya lo sabe. Así que, amigos, si les gustó, por favor denle like, compartan y activen la campanita para que les llegue el aviso a tiempo. En las redes sociales busque Radio Asador, ahí le aparecerá Radio CECELAB desde el Asador. Queremos seguir compartiendo con ustedes estas valiosas entrevistas útiles para todos. No se vayan, que sigue la receta. Doctor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Bienvenido, siempre. Vámonos, pues aquí le voy a dar la receta de los taquitos al pastor en trompo individual. Para el adobo vamos a ocupar 4 chiles guajillos, 4 chiles anchos, un cuarto de cebolla blanca, 5 dientes de ajo, 2 o 3 jitomates y 5 cucharadas de aceite vegetal. Además ocupamos también el jugo de 2 naranjas, un chorrito de vinagre, media cucharada de comino en polvo, 5 hojas de laurel, un tercio de barrita de achiote, 2 cucharadas de orégano, 4 a 5 clavos de olor y 8 pimientas negras. Y ya para armar el trompito necesitamos unos palillos para brocheta, piña en rebanadas y ya para servir cilantro y cebolla bien picaditos, una salsa de chile de árbol y tortillas calientitas. Vamos a comenzar desvenando los chiles secos. 5 chiles guajillos y 5 chiles anchos. Vamos a eliminar las venas y también vamos a eliminar las semillas. No queremos que nada de eso intervenga en nuestro proceso. Vamos a dejarlo ya listo, limpiecito los chiles. Ponemos a calentar un recipiente y le colocamos 5 cucharadas de aceite vegetal para dejar sofreír un cuarto de cebolla y 5 dientes de ajo. Lo hacemos con cuidado y a fuego medio bajo hasta que quede muy acitronada la cebolla. Una vez que ya logramos que la cebolla quede acitronada,
y ya que está en su punto le agregamos los chiles secos para dorarlos solo un poco, sin quemar, para que no se amargue. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, que no se nos vaya a amargar el chile. Si se llega a dorar de más, se va a amargar nuestro guiso y no queremos eso, que eso suceda. Después le agregamos, cuando ya está el doradito, le agregamos 1 o 2 tazas de agua o caldo de pollo, lo que prefieran, y lo dejamos hervir por lo menos 10 a 15 minutos. Cuando las cáscaras de los chiles se vean que ya ablandaron, que ya están suaves y ya no nos va a costar trabajo ni van a quedar trocitos de chile, no van a quedar trocitos de chile en la licuadora o en la preparación. Mientras hierven los chiles secos, vamos a preparar el resto de ingredientes del adobo. Tomamos solo un tercio de una barrita pequeña. Vamos a un solo tercio. Yo uso el yucateco, pueden ustedes utilizar cualquiera, la Anita, hay varias marcas. Yo uso el yucateco, le voy a colocar solamente un tercio de barrita a la licuadora. Le pongo también media cucharadita de comino y 2 cucharadas de orégano seco. Orégano seco lo espolvoreamos en la licuadora cuando ya lo tenemos, calculemos más o menos cuánto vienen siendo 2 cucharadas y lo hacemos de manera con la mano, en puñito, haciéndolo como cuando se preparan su pozole, así más o menos así vayan haciendo. Le ponemos también a la licuadora 5 clavos de olor, 8 pimientas negras y unos 100 mililitros de jugo de naranja. Yo les pongo en la receta que es naranja dulce porque es más fácil de conseguir, pero si lo pueden hacer con naranja agria, yo compro un envasado aquí en el mercado del Eje 6, en el mercado de la Colonia, y la verdad es que está muy buena esa naranja agria que le da un aporte de sabor y de acidito al platillo que ya veremos. Ahorita le seguimos con esta parte. Vamos a cortar en tramos cuadrados a lo más parejo posible los bisteces de cerdo, que son los 2 kilogramos completitos. Vamos a partirlos en trocitos a ver cuánta carne nos sale. Vamos a calcular que nos pueda salir para 7 o 8 personas, considerando 200, 250, 300 gramos de carne por porción. Salpimentamos la carne y vamos a dejar reservar, vamos a dejarla un ratito, vamos a que nos espere para que terminemos con nuestro proceso de la preparación del adobo. Ponemos a asar los jitomates a fuego medio alto. También lo vamos a integrar en el adobo. Lo dejamos asar y ya luego se los ponemos a nuestros chiles que están hirviendo. Los chiles con la cebolla y el ajo están en hervor. Vamos a integrarle también los jitomates y dejamos que hiervan bien, unos 10-15 minutos, que hiervan lo suficiente para que todos los sabores puedan soltarse y se pueda licuar ya estando bien cocidos. Vamos a regresar a la licuadora, donde vamos a agregar la sal del Himalaya, que yo uso mucho para guisar. La cantidad suficiente, calculen en que son 2 kilos de carne, y vamos a terminar de salpimentar la carne y la tapamos para guardarlo en refrigeración por lo menos 1 hora. Yo lo voy a dejar toda la noche porque ya me voy a casita, lo voy a dejar toda la noche y mañana tempranito a la hora del programa empiezo a preparar para que todo esté al punto. Vamos a guardarlo en refrigeración por lo menos 1 hora. En el caso de ustedes lo pueden hacer el mismo día. Terminemos con el adobo. Colocamos el contenido de la cazuela en la licuadora con el resto de ingredientes. Todos los ingredientes vamos a colocarlos en la licuadora. Y licuamos todos los ingredientes, los que ya teníamos en la licuadora y los que están hirviendo con los chiles. Todos los ingredientes van a ir a la licuadora y la vamos a dejar que se licúe bien, que quede perfectamente molidito, que no se vean grumitos, que no se vean las cascaritas de los chiles, para que pues no nos cause ninguna mala impresión en el platillo a la hora de servir o a la hora de comer. Vamos a dejar que se licúe bien y lo vamos a ir colocando en una cazuela. La intención de la cazuela es que se enfríe lo más que se pueda antes de que yo vaya a preparar, para que no se nos vaya a echar a perder la carne si está muy caliente. Vamos a dejar enfriar y lo dejamos el tiempo suficiente para que se enfríe solito ahí a temperatura ambiente sin forzarlo, para que cuando ya esté, una vez frío, le vamos a vaciar el adobo a la carne. Vamos a poner una cazuela o un recipiente hondo y le vamos a vaciar todos los trocitos de la carne. Le echamos encima el adobo, vamos a taparla y a dejarlo más o menos 1 hora como mínimo. Mientras esto pasa, vamos a cortar la piña. La pelamos y la cortamos en rodajas para luego cortarla en 4 partes. Las rodajas que salgan de la mitad, porque tampoco queremos echar a perder toda la piña. Con la mitad de la piña salen como 4 rodajas, donde salen 16
rebanadas justo para 8 trompitos. Cortamos también la cebolla en aros, que sea en aros para que se pueda rodear el palillo y se pueda mantener entre cada corte de carne donde se coloque la cebolla, no se nos escurra, no se nos salga del paquete del trompito y entonces pueda aportar su sabor al trompito. Comenzamos a armar los trompitos de manera individual, es uno por persona, calculen quién come más, quién come menos y vayan armando los trompitos. Primero la piña, luego 3 tramos de carne, un aro de cebolla, 3 tramos de carne, un aro de cebolla, 3 tramos de carne, un aro de cebolla, las veces que ustedes quieran, yo calculo entre 5 y 6 por persona. Lo hacemos así con toda la carne y colocamos los trompitos en una charola para hornear. Tapamos con papel aluminio y lo metemos en nuestro horno asador por lo menos 1 hora y media a una temperatura de 150 grados. Pasado ese tiempo, checamos cocción y ya para servir le damos una asada directa en la parrilla, al calor del carbón que sienta las brasas. Emplatamos y listo. Buen provecho. Nos vemos en el próximo programa.